Allí en Londres se dio un fenómeno curiosísimo. En una librería de viejos encuentra una foto de su cuadro de Blanes, que había quedado en Montevideo, firmada por Blanes, en la que le avisaba a un amigo que ese era el último cuadro que había pintado. Como casi todos los Blanes no está firmado, así que este Blanes eso lo autenticaba. Lamentablemente, con los años, esa fotografía que estaba marcada en las nubes al lado del cuadro del óleo de Blanes se perdió, desapareció, no la hemos podido encontrar. Y el cuadro también tuvo un accidente, fue Bueno, robado, ¿no? pero antes de eso, ese cuadro yo lo vi llegar al Salto, siendo yo niño. Porque, ¿qué pasó? Ese cuadro, Esther y Enrique se habían radicado permanentemente en Buenos Aires, en la calle Juncal. Y en esa casa estuvo colgado el cuadro de Blanes. ¿Qué sucedió? Que a fines de los años 40 y principios de los 50, Enrique Amorín escribió una novela que se llamó 9 lunas sobre el Neuquén, en la que denunciaba las torturas a los presos políticos en las prisiones del sur de Chile en épocas del general Perón. Y por esa razón fue perseguido y salió subrepticiamente de Buenos Aires. Y todas parte de la pinacoteca que tenían en la casa fue colocada en un baúl y pudieron sacarla por la vía diplomática hasta San Paulo. Y estuvo varios años en San Paulo hasta que repatriaron el baúl y el gaucho llegó al Salto finalmente. Y allí estuvo colgado hasta la muerte de Esther. Cuando fue donado, años después, fue robado del museo. Pero lo curioso fue que en un museo donde también había obras de Barradas, innúmeros Cunios, Figaris, etcétera, solo robaron ese cuadro. Y nosotros presumimos que ese cuadro fue robado por encargo. ¿En qué año fue eso? En el año 2000 y poco. Cuando después le paso la fecha con exactitud. Y entonces la policía logró ubicarlo en una vivienda muy precaria en Montevideo, pronto para embarcar. Ya estaba pronto, lo habían arrancado del marco y al arrancado había sufrido mucho. Cuando fue restituido a Salto, desde ese momento hasta este año, el año pasado, digamos, el cuadro había estado colgado sin el vidrio, porque es interesante subrayar que ese cuadro, mientras estuvo en poder de los Amorim Aedo, tenía vidrio. Contrariamente a lo que sucedía con con los óleos, este tenía vidrio, por la fineza, digamos, de la pintura como manera de preservarlo. Ahora fue restaurado, volvió y vuelve a su lugar de origen, al museo. Ese es el itinerario de este Blanes que finalmente volvió a su casa. Qué linda, qué apasionante la historia, ¿eh? Sí, es una historia muy llena de vicisitudes, como lo fue la vida de Juan Manuel Blanes. Juan Manuel Blanes, que ustedes, como siempre, fueron los primeros en valorar su pintura, y los mejores coleccionistas de Blanes están en Buenos Aires, como los de Figari y Torres y Barradas. Ustedes tienen
obras muy importantes. Porque a partir de 1870, en cierta medida, Blanes fue un poco el pintor oficial en el Uruguay de su época, pero también con ramificaciones con Argentina y con Chile, porque él pintó los últimos momentos del general Carreras, que es casi un Manet, extraordinaria composición. Hizo el cuadro de la campaña del desierto, que al final Uruguay se lo regaló al gobierno argentino, porque el gobierno argentino que lo había cargado no le gustó, no sé por qué, y no lo quiso, pero Uruguay finalmente se lo compró a Blanes y se lo regaló al gobierno argentino en una fecha, en una conmemoración muy connotada. Bueno, pero además Blanes se transformó en el buen sentido de la palabra, en un gran pintor pompier. Un pintor del Segundo Imperio. Si usted ve en Montevideo la revista de tropas del general Máximo Santos, que era presidente de la época, con la plana mayor del ejército, en una plaza Independencia en la que figura un imaginario monumento a Artigas que nunca existió en esos años, usted se da cuenta que es Napoleón III con su Estado Mayor. Tal cual. Los entorchados, los balones, las charreteras, todo es el ejército francés. Pelayo, y este fantástico cuadro que hay en la Embajada del Uruguay acá en Buenos Aires, es La Samaritana. Sí. Sí, porque también Blanes, además de haber viajado, y viajó mucho, y fue con sus hijos hasta Tierra Santa, pintó escenas bíblicas. Y una de ellas hizo dos versiones de la Samaritana. Una la tenía el Estado y la otra la familia Vázquez Varela, que finalmente salió a la venta, la compró un empresario uruguayo y la donó al Estado, y el Estado la mandó a la embajada en Buenos Aires. Y allí está la Samaritana de Blanes, que es excelente. Ustedes tienen también otras varias obras de él, porque él pintó luego, y antes también, soldados federales durante el sitio de Montevideo. Creo que es un pintor rioplatense, como todas las buenas cosas nuestras, que compartimos con ustedes. Compartimos a Figari, compartimos a Blanes, compartimos a Quiroga, compartimos a Morín, etc. Y a Onetti mismo. Así que esto es esa hermandad, y esa hermandad cultural que tanto bien nos hace y tanto nos fortalece a unos y a otros. Pelayo, ha sido un gustazo charlar con usted un ratito sobre tantos datos sobre... Y después quería, y esto la entrevista que usted va a irradiar, quería impetrar su ayuda. Resulta que en Bahía Blanca están los descendientes y quieren donar al Uruguay el retrato de Gregorio Blanes y de su esposa, pintados acá en el Salto. Y nosotros estamos haciendo los esfuerzos para traerlos, pero los costos de traslado son enormes. Son grandes para nosotros, pequeños para otros, pero más de $2.000 de embalaje y transporte es muy complejo. Y pensamos que quizás podríamos lograr un traslado menos oneroso por tierra
hasta Concordia. Si usted ve alguna posibilidad de lograr ese traslado por tierra a Concordia, luego nosotros nos encargaríamos de los trámites aduaneros para la importación de la obra, etc. Pero ya lo tendríamos enfrente. Esta entrevista queda al aire, queda el pedido hecho y seguramente algún oyente, algún televidente de este programa por ahí nos acerca alguna sugerencia. Bueno, sí, sería para nosotros un gran apoyo y una gran ayuda para poder repatriar estos 2 cuadros pintados en el Salto en la primera etapa de Blanes. Y que irían a parar justamente al Museo de Bellas Artes de Salto. Junto con, en la misma sala, donde usted vio que se exhibe el gaucho de Blanes. Recibió las fotos que le mandé, son muy pobres, pero allí está un poco el itinerario de la casa, que es lo más importante. Sí, estuve buscando alguna cosa en internet. Si usted tiene el teléfono, contacto del director del museo, por ahí me pone en contacto con él y tenemos algunas imágenes más fieles. ¿Cómo no? Lo voy a poner en contacto para que más fieles de qué es lo que le interesa, de toda la casa, porque eso es muy interesante, porque aquí trabajó un ebanista de origen francés que vivió mucho en Entre Ríos, el señor Pacot, que fue el que hizo absolutamente toda los trabajos de ebanistería de esta casa que nosotros conocemos como el Palacio Gallino. Luego Pacot se fue y murió en Entre Ríos. Es muy los trabajos en maderas locales que hizo para todo el enriquecimiento de la casa. Sí, tiene unas escalinatas y unas barandas espectaculares y estaría bueno. Todo eso fue realizado por Pacot. La casa llevó más de 7 años porque durante todos esos 7 años estuvo esculpiendo y se hicieron los trabajos de ebanistería. Las guarderías, las barandas, las escaleras. La escalera es como un mecano. Está armada pieza por pieza en madera. Bueno, no lo distraigo más. Pelayo, va a ser un gusto volvernos a encontrar y volver a... ¿Cómo no? Y vamos a charlar de quien lo está mirando de atrás, que nos mira muy fijamente y que debe ser algo absolutamente, una joyita que lo acompaña. Es una cosa porque tiene todo el spleen del 900. El día que nos visite acá en el Salto va a ver lo que es esa mirada. Y después otro día tenemos que sentarnos a conversar sobre Enrique Amorín, porque como ustedes tienen esa audición entre fogones, la literatura de Amorín es una literatura muy vinculada al medio rural y sobre todo al medio rural del norte uruguayo. Vamos a hablar de Amorín y vamos a hablar de ese Sáenz que tiene ahí atrás. Bueno, cómo no, se lo dejo como despedida. Muchísimas gracias, Pelayo, que tenga buenas tardes. Adiós. Adiós.